que viene de casa, que de alguna manera quizás los sistemas educativos, los sistemas también de corrección y pues en algunos casos hasta la misma impunidad, pues estarían haciendo de las suyas. ¿Me equivoco? Bienvenido. Sí, bueno, son violencias y los niños y los adolescentes están sometidos a distintas expresiones de violencia. Bien porque la reciben, o la presencian, la escuchan, o los adultos modelan comportamientos violentos. Una de las preocupaciones que yo más tengo, bueno, tiene que ver con el modelaje social, bueno, como los padres, los docentes, las propias autoridades, con sus discursos, sus acciones, su forma de relacionarse con otros, cómo pretenden resolver conflictos, lo hacen de una forma violenta, descalificando, minimizando, bueno, no respetando la condición del otro. Y todos esos aprendizajes los niños lo ven, lo escuchan, lo observan, bueno, y evidentemente lo replican, lamentablemente. Es así, es así. Ahora bien, sabemos que hay leyes en nuestro país que protegen a los niños y adolescentes. Sabemos también que pues los niños y adolescentes tradicionalmente, por decirlo de alguna forma, no se crían y no se forman solos. Hay una corresponsabilidad del Estado, la escuela y los padres. Sí, es así, es un principio incluso de la Convención de los Derechos del Niño, donde bueno, cada actor en este juego de criar o orientar a los niños desempeña un rol. Las familias asumen una responsabilidad irrenunciable y indeclinable de criar, custodiar, vigilar, mantener, asistir a los hijos. La sociedad, bueno, ese rol de debería de que se cumplan los derechos y esas posibilidades que están protegidos frente a todas formas de violencia. Y el Estado, bueno, garantizando políticas públicas, programas y servicios para poder garantizar la universalidad de derechos para todos los niños, independientemente de su condición. ¿Cuál es el reto? Bueno, que cada niño en su propia cotidianidad pueda ejercer sus derechos, y que no sea una aspiración normativa o un buen deseo que está en una ley. Ahora bien, hay que destacar que pues estas tres corresponsabilidades o qué tanto se están cumpliendo, qué tanto están cumpliendo los padres, qué tanto está cumpliendo el Estado, qué tanto está cumpliendo la sociedad, qué tanto están cumpliendo los planteles educativos, qué tanta supervisión hay por parte del Estado de que los planteles educativos cumplan con esto, que en las aulas en efecto se dé con esto. Y cuando ocurren hechos de violencia en casa, pues se están tomando los correctivos necesarios o se está pasando la página con un trapito de paño caliente. A ver, situaciones de acoso siempre han ocurrido, hecho, se puede dar en los 40 años de fundación, al menos 25 hemos hablado del tema del acoso escolar. Solo que las respuestas institucionales son reactivas, son por un caso, por una circunstancia, por un hecho que causa alarma o conmoción, al igual que los planteles, los centros educativos, a partir de un hecho, es que se empiezan a preocupar y querer talleres, ¿no? Como que si un taller aislado va a resolver el problema estructural, no se trata de eso. Fíjate que son tan reactivas las respuestas que en abril del año 2022 se aprobó en primera discusión una ley para la prevención del acoso escolar. Y ahí quedó, en la primera discusión. O sea, era un proyecto que necesariamente había que hacerle mejora, había que problematizar mucho más. Pero bueno, esa iniciativa no continuó. Igual los centros educativos, bueno, esa presión entre lo urgente y lo importante no logra institucionalizar la convivencia como una prioridad educativa. No se trata que la escuela no tenga conflictos. Conflictos siempre va a existir. Somos distintos, pensamos distintos, percibimos la realidad de forma distinta. Lo que yo no puedo utilizar la violencia para disminuir el conflicto, eso se educa, tanto en la familia como en la escuela. Es así. Y en lo que respecta a la familia, mira, es muy complejo, o sea, ser papá, ser mamá hoy día es muy difícil. No, tenemos unas demandas para poder cubrir lo cotidiano que sacrificamos ese rol de acompañamiento a los niños. Bueno, por eso las redes sociales, YouTube, es nuestro gran cuidador por excelencia. Entonces, después nos preocupamos porque hay comportamientos violentos en el aula. Bueno, cuando son distintas aristas. No se trata de judicializar, porque eso es como otra fantasía, pensando que abriendo procedimientos penales se va a acabar el problema de fondo. Evidentemente, si nos asume el acoso, hay un delito, hay una responsabilidad y tiene que haber justicia. Pero no necesariamente todos los casos de acoso tienen que pasar por el tamiz de un proceso penal, ¿no? Hay distintos tipos, hay distintos niveles de intensidad, y sobre todo hay que ver el acoso como una expresión compleja de violencia que tiene distintas aristas.
Es así, estamos conversando con Carlos Trapani, él es abogado, coordinador general de Secodap sobre pues este tema que nos preocupa pero también nos ocupa, y has tocado 12 puntos súper claves. Uno tiene que ver con el papel de los medios y pues las redes sociales, qué tanto influyen y cuál debe ser el control que deben darle principalmente los padres, porque también está el tema de que sí se puede aprobar en primera, en segunda discusión y se puede promulgar una ley, pero si no hay la educación, la formación, el control, la supervisión para que esta ley se lleve a cabo, se cumpla y se ejecute, de nada sirve que exista. Eso por una parte, y por otra, se supone que, si bien es cierto, hay que implementar y tiene que haber justicia, los centros correccionales deberían ser para reformar, para educar, para corregir esos comportamientos asociales o antisociales que se puedan estar cometiendo, pero la realidad en Venezuela es otra, es que son centros más bien que no que reforman, sino que terminan de deformar. A ver, yo creo que el gran antídoto frente a la violencia tiene que ser la educación. O sea, tenemos que hacer los niños estos activos en su propia protección a partir de la información. Que ellos sepan, bueno, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos y cuáles de mis comportamientos eventualmente constituyen el delito, ¿no? Partiendo de que los adolescentes tienen una responsabilidad penal a partir de los 14 años. El problema no es atender la vulneración del derecho a la violencia. Creo que el énfasis es evitarla. Es mucho más económico, es mucho más fácil evitar las situaciones de violencia que poder atender, por ejemplo, una situación de acoso. Es así. Y sin duda, coincido con tu enfoque que cuando un adolescente se somete al sistema penal y está en una entidad de atención, hay una responsabilidad del Estado. Por lo tanto, ese objetivo que la ley dice de una correcta reinserción familiar y comunitaria tiene que ser la regla, ¿no? Eso debe contar con equipos multidisciplinarios, con el plan individual, que debe hacerlo dentro de los 3 meses a partir de que el adolescente ingresa a la entidad de atención, el seguimiento, el acompañamiento de la familia. Entonces, partiendo de que el adolescente es una persona en desarrollo. Pero bueno, si los programas fallan, si la prevención falla, si la participación de los adolescentes es mucho más restringida, evidentemente, bueno, va a haber mayores problemas. Es así, estamos conversando con Carlos Trapani, él es abogado coordinador general de Secodap, quien pues con quien estamos analizando este tema, lo que ha ocurrido con el acoso escolar y la gravedad de esta situación. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Vale, un abrazo, saludos. Era Carlos Trapani, @abog.carlos.trapani, @Secodap. Son las 9:56.